Mi madre narcisista mató a mi novio porque él la llamó por su nombre de pila en lugar de decirle señora. Pero la realidad era que él se había negado a acostarse con ella. Soy Madison. Ahora tengo 26 años, pero tenía 23 cuando esto sucedió. Y sé lo loco que suena. Créanme, lo sé. Pero eso fue exactamente lo que mi madre les dijo a todos en su funeral, que Tyler fue irrespetuoso. Que tenía problemas de límites. Que todo fue un trágico accidente que podría haber sido evitado si él tan solo le hubiera mostrado el respeto adecuado. Pero yo sabía la verdad. Y era mucho peor. El día que Tyler murió, yo estaba en el trabajo. Era coordinadora de marketing en una startup tecnológica en el centro, uno de esos lugares con puffs y kombucha de grifo donde todos fingen que están cambiando el mundo. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes eran cuando teníamos nuestras estúpidas reuniones de equipo que duraban 2 horas. Mi teléfono sonó a las 2:47 de la tarde. Era mi madre, Victoria. Ese era su nombre, aunque insistía en que todos la llamaran señora. Chen, a pesar de que llevaba divorciada de mi padre 8 años. Madison, ha pasado algo terrible, dijo. Su voz tenía esa cualidad particular, una cualidad de actuación, como si ya estuviera ensayando cómo le contaría la historia a otras personas. ¿Qué pasa? Es Tyler. Ha habido un accidente. Tienes que venir al Mercy General de inmediato. Mis manos se entumecieron. ¿Qué tipo de accidente? Se cayó por las escaleras del sótano en la casa. Lo encontré, Madison. Intenté ayudarlo, pero... no escuché el resto. Agarré mis llaves y salí corriendo. Lo que pasa con mi madre es que es hermosa. Incluso a los 52 años, parece que podría estar a finales de los 30. Hace yoga todas las mañanas. Se hace tratamientos faciales cada semana y se viste como si estuviera a punto de desfilar en una pasarela. Toda mi vida, la gente me ha dicho lo afortunada que soy de tener una madre tan radiante. Decían que podríamos ser hermanas. Lo odiaba, porque la gente hermosa como mi madre no sigue las mismas reglas que los demás. Se salen con la suya. Manipulan situaciones. Te hacen sentir loca por notar lo que están haciendo. Cuando llegué al hospital, ella estaba en la sala de espera llorando delicadamente sobre un pañuelo. Su maquillaje estaba perfecto. Por supuesto que lo estaba. Me vio y se levantó con los brazos abiertos. Madison, cariño. ¿Dónde está él? La esquivé empujándola. Un médico salió antes de que ella pudiera responder. Un tipo joven, de unos 30 años. Parecía exhausto. ¿Es usted Madison Chen? Sí. Está Tyler. Lo siento. Hicimos todo lo que pudimos. El trauma en su cabeza fue demasiado severo. No lo logró. El suelo desapareció bajo mis pies. Realmente sentí que me hundía, como si estuviera cayendo y no pudiera encontrar nada de donde agarrarme. La mano de mi madre estaba en mi hombro. Lo siento mucho, cielo. Pasó tan rápido. Estaba en la casa y bajaba a buscar un poco de vino al sótano, y escuché este estruendo terrible. Para cuando llegué allí. Me la quité de encima. ¿Por qué estaba él en tu casa? Ella parpadeó. ¿Qué?
Tyler se suponía que estaba en el trabajo. ¿Por qué estaba en tu casa a mitad del día? Pasó por aquí. Dijo que quería hablar conmigo sobre algo. Sobre ustedes dos. De hecho, creo que planeaba. Se detuvo, presionó el pañuelo contra sus ojos. Creo que quería pedir mi bendición para proponerte matrimonio. Eso debería haber tenido sentido. Tyler y yo llevábamos 2 años juntos. Habíamos hablado de matrimonio, pero algo se sentía mal. Tyler sabía que yo tenía una relación complicada con mi madre. Él no se habría presentado en su casa sin decírmelo. Necesito verlo, dije. Me dejaron entrar en la habitación donde habían trasladado su cuerpo. Parecía que estaba durmiendo. Tenía un vendaje alrededor de la cabeza, ocultando el daño. Sostuve su mano. Todavía estaba tibia. Recorrí las líneas de su palma con mi dedo, esta mano que había sostenido la mía durante películas, tormentas y días malos en el trabajo. Esta mano que había apartado el cabello de mi cara, secado mis lágrimas y me había abrazado cuando lo necesitaba. Ahora estaba inmóvil. Vacía. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Lo suficiente para que el calor se desvaneciera. Lo suficiente para que una enfermera entrara y sugiriera gentilmente que me tomara un descanso. Lo suficiente para que mis piernas se entumecieran de estar sentada en la misma posición. Mi madre entró finalmente. Cariño, deberíamos irnos. Hay arreglos que hacer. Te ayudaré con todo. Sé lo difícil que debe ser esto. La miré. Realmente la miré. Sus ojos estaban secos ahora. Había algo en su expresión que no podía leer, algo casi como satisfacción oculto bajo la preocupación. ¿Cómo se cayó? Pregunté. Ya te lo dije. Estaba bajando las escaleras del sótano. ¿Estaba de frente o de espaldas? Ella frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cuándo se cayó? ¿Estaba bajando las escaleras o estaba subiendo? ¿Dónde fue el impacto? Madison, no creo que. Dime exactamente qué pasó. Algo cruzó por su rostro. Molestia, tal vez, o cálculo. Estaba bajando. Debe haber fallado un escalón. Esas escaleras son empinadas. Te he dicho antes que son peligrosas. Yo había estado en casa de mi madre 100 veces. Esas escaleras tenían barandilla. Estaban alfombradas. Tendrías que ser increíblemente descuidado o increíblemente desafortunado para caer con la fuerza suficiente, para morir. O tendrían que haberte empujado. El pensamiento vino sin ser invitado, e inmediatamente me sentí culpable por ello. Esta era mi madre. Era narcisista y difícil y hacía que todo girara en torno a ella, pero no lo haría. Ella no podría. Pero incluso mientras intentaba descartarlo, los recuerdos comenzaron a inundarme. Cosas que había apartado o justificado o de las que me había convencido de que no eran tan malas como parecían. Como cuando tenía 16 años y llevé a mi primer novio real, Alex, a una cena familiar. Como mi madre se había pasado toda la noche tocándole el brazo, riéndose de sus chistes, inclinándose cerca cuando hablaba con él. Como se había puesto un vestido demasiado ajustado, con un escote demasiado bajo para una cena informal en casa.
Como Alex rompió conmigo 2 semanas después y no quiso decir realmente por qué, solo que mi situación familiar era complicada. O cuando tenía 19 años y salía con este chico llamado Connor de mi universidad. Como mi madre había insistido en conocerlo, invitándonos a almorzar a los dos. Como pidió vino a pesar de que Connor y yo no teníamos edad legal para beber. Luego siguió rellenando su propia copa y volviéndose progresivamente más coqueta. Como rozó accidentalmente su cuerpo contra el de él cuando salimos del restaurante. Como Connor dejó de devolver mis llamadas después de eso. O Jaque, cuando yo tenía 17 años, el que, años después, finalmente admitió que mi madre lo había acorralado en nuestra casa y lo había besado. Que ella le dijo que si alguna vez me lo mencionaba, se aseguraría de que todos supieran que él había sido quien lo inició. Que destruiría su reputación. Jaque estaba aterrorizado de ella. Rompió conmigo por mensaje de texto y bloqueó mi número. Lo culpé durante años. Pensé que era un cobarde, un idiota. Ahora lo entendía. Él solo era otra víctima. El funeral fue 4 días después. Mi madre planeó todo. Ella eligió las flores, rosas blancas y lirios, caros y ostentosos. Eligió la música, piezas clásicas que a Tyler nunca le habían gustado especialmente. Eligió el ataúd, caoba con manijas de latón, el segundo más caro de la funeraria. Incluso eligió lo que Tyler vestía, sacando un traje de su apartamento que yo nunca le había visto usar. Se ve tan guapo, dijo en el velatorio, tocando su solapa. Su mano permaneció allí demasiado tiempo, alisando la tela con una intimidad que me erizó la piel. Los padres de Tyler volaron desde Oregón. Estaban devastados. Su madre, Patricia, apenas podía mantenerse en pie. Era una mujer pequeña, de unos 1,57 metros, con cabello canoso y ojos amables que ahora estaban hinchados de tanto llorar. La sostuve mientras sollozaba, y se sentía tan frágil en mis brazos, como si pudiera romperse por completo. El padre de Tyler, David, se mantenía estoico. De esa manera en que lo hacen algunos hombres cuando intentan no desmoronarse, mandíbula apretada, mirada al frente, manos apretadas a los costados. Pero vi la forma en que miró a Tyler en ese ataúd. Vi cómo su rostro se descompuso por un momento antes de recomponerse. Mi madre se quedó a un lado, aceptando condolencias con este aire de tragedia llena de gracia. Había elegido su atuendo cuidadosamente, un vestido negro que era elegante pero no demasiado sombrío, con un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. Parecía que asistía a la inauguración de una galería, no a un funeral. La gente no dejaba de acercarse a ella, diciéndole cuánto lo sentían, qué fuerte era, qué difícil debía ser esto para ella. Ella, no yo. No los padres de Tyler, que acababan de perder a su único hijo. ¿Ella? Y ella se lo tragó todo, cada gota de atención, cada expresión de simpatía. Ella era la estrella de su propia tragedia, y Tyler era solo un accesorio. En el servicio, ella se levantó y habló sin preguntarme, sin decirme que iba a hacerlo. Tyler era un joven maravilloso, dijo, su voz resonando en la capilla con una claridad practicada. Pero tenía sus luchas. Podía ser descuidado, incluso imprudente. Intenté advertirle sobre esas escaleras. Le dije que tuviera cuidado, pero era terco. Insistió en llamarme Victoria en lugar de señora. Chen, a pesar de que le pedí repetidamente que mostrara el respeto adecuado,
Hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo. Si tan solo hubiera escuchado, si tan solo hubiera tenido más cuidado, esta tragedia podría haberse evitado. Sentí que todos los ojos en la habitación se volvían hacia mí, juzgando, preguntándose qué clase de novio había tenido que ni siquiera podía mostrar el respeto básico a la madre de su novia. La mamá de Tyler emitió un pequeño sonido a mi lado. Confusión mezclada con dolor, porque ella conocía a Tyler. Conocía a su hijo, y el hijo que ella conocía nunca sería irrespetuoso con nadie, mucho menos con la madre de su novia. Porque no era verdad. Tyler siempre la había llamado señora. Chen. Siempre. Él era del Medio Oeste, de un pueblo pequeño donde se decía por favor y gracias, y se llamaba a los adultos señor. Y señora, a menos que ellos te dijeran explícitamente lo contrario. Probablemente moriría antes de... Detuve ese pensamiento. Me sentí enferma. Porque él había muerto. Estaba muerto. Y mi madre estaba allí arriba mintiendo sobre él ante una habitación llena de gente cuando él ya no podía defenderse. Después del servicio, la gente se me acercó. Me abrazaron. Me dijeron cuánto lo sentían. La señora Brennan, del grupo de la iglesia de mi madre, me apretó la mano y dijo, «Es tan difícil cuando los jóvenes no escuchan a sus mayores». Tu madre intentó ayudarlo. No puedes culparte a ti misma. Pero yo no quería no culparme a mí misma. Quería culpar a mi madre. El señor Utechkins, mi antiguo director de la escuela secundaria, me dio una palmada en el hombro con torpeza. Estas cosas pasan. Accidentes. Nunca sabemos cuándo nos toca. Excepto que no fue un accidente. Yo sabía que no lo fue. Podía sentirlo en mis huesos. Mi madre estaba instalada cerca de la entrada, contando la historia de nuevo. Escuché fragmentos mientras me movía entre la multitud, tan irrespetuoso. Nunca escuchaba. Le advertí sobre esas escaleras. Una tragedia así. Tan joven. Si tan solo hubiera sido más cuidadoso. Cada repetición añadía nuevos detalles, nuevos adornos, nuevas formas en las que Tyler supuestamente no había hecho caso a sus advertencias. Me encontré caminando hacia ella. La gente se apartó mientras me acercaba. Me vio venir y se detuvo a mitad de la frase, su expresión cambió a preocupación. Madison, cielo. Basta, dije. Mi voz sonaba extraña, demasiado tranquila, como si viniera de algún lugar fuera de mi cuerpo. Deja de mentir. La multitud a su alrededor se quedó en silencio. Ella miró a su alrededor, fingiendo sorpresa. Cariño, estás en shock. No estás pensando con claridad. Tyler nunca te llamó Victoria. Siempre te llamó señora. Chen. ¿Sabes que lo hizo? Madison, el duelo puede hacernos recordar las cosas de manera diferente. Y él no era descuidado. Era una de las personas más cuidadosas que he conocido. Solía revisar 2 veces que la estufa estuviera apagada antes de que saliéramos de su apartamento. Me recordaba que me pusiera el cinturón de seguridad cada vez que subíamos al coche. Él era lo opuesto a descuidado. La sonrisa de mi madre se tensó, aparecieron grietas en la fachada. Este no es el momento ni el lugar. Entonces, ¿cuándo? Estaba temblando ahora,
todo mi cuerpo vibraba con una rabia que había estado conteniendo durante días. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo les vas a decir a todos lo que realmente pasó? Te he dicho lo que pasó. Se cayó. ¿Se cayó? ¿O lo empujaste? La habitación se quedó en silencio. Silencio total. Incluso la música del órgano que había estado sonando suavemente de fondo se detuvo. El rostro de mi madre se quedó sin color, luego se puso rojo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan horrible? Yo amaba a Tyler como a un hijo. No, no lo amabas, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Lo deseabas. Y cuando él te dijo que no, lo mataste. Ella me abofeteó. Fuerte. Justo en la cara, frente a todos, frente a los padres de Tyler, nuestra familia y toda esta gente de nuestra iglesia y del círculo social de mi madre. El sonido resonó en la capilla como un disparo. Luego estalló en lágrimas. Lágrimas perfectas y delicadas que no corrieron su rímel. Lo siento. Lo siento mucho. Ella no es ella misma. El duelo. No sabe lo que está diciendo. La gente se apresuró a consolarla, a llevarme lejos, a susurrar sobre lo trágico que era todo esto. Perderlo tan joven, y ahora la pobre chica estaba teniendo algún tipo de colapso nervioso. Escuché los murmullos, qué lástima. El duelo hace cosas extrañas. Siempre ha sido emocional. Victoria lo está manejando tan bien, considerando las circunstancias. Victoria. Mi madre. La víctima una vez más. El padre de Tyler, David, me puso el brazo sobre el hombro. Vamos a que te dé el aire, dijo en voz baja. Me llevó afuera. Nos sentamos en los escalones de la capilla. Era octubre. Las hojas se estaban volviendo doradas y rojas. A Tyler le encantaba el otoño, amaba cómo se veía la luz a través de las hojas de colores. Hablaba de llevarme a Vermont para ver el follaje. Ahora nunca vería otro otoño. No te crees eso, ¿verdad? Le pregunté a David. ¿Lo que dije allá adentro? Se quedó callado un largo rato. Un hombre de casi 60 años, con un traje que le quedaba incómodo. Tyler me había contado que su padre trabajaba en la construcción, que él mismo había construido su casa en Oregón con sus propias manos. Tenía ese tipo de manos, callosas, con cicatrices de años de trabajo. Dime por qué lo dijiste, respondió finalmente. Así que lo hice. Se lo conté todo. Empecé desde el principio, desde que era adolescente y me di cuenta por primera vez de que algo andaba mal en la forma en que mi madre actuaba con los chicos que traía a casa. Le hablé de Alex, de Connor, de Jake y de todos los demás que se habían alejado de mí por razones que yo no había entendido en ese momento. Le hablé de Marcus, mi novio cuando yo tenía 20 años. Como mi madre se había presentado en su apartamento sin avisar una noche cuando yo estaba de visita. Como estaba borracha y llorando, diciendo que estaba pasando por una crisis y necesitaba a alguien con quien hablar. Como Marcus la dejó entrar porque ¿qué más podía hacer? Era la madre de su novia y estaba angustiada. Como mi madre intentó besarlo. Como Marcus la rechazó y le dijo que se fuera. Como él me lo contó al día siguiente y yo confronté a mi madre, y ella lloró y dijo que Marcus mentía. Que él había sido el que intentó besarla. Que ella solo intentaba protegerme.
Le creí porque era mi madre. Porque quería creerle. Marcus y yo rompimos una semana después. Dijo que no podía estar con alguien que no le creyera a él por encima de su propia madre. Dijo que mi dinámica familiar estaba demasiado mal como para manejarla. Lo odié por eso, por abandonarme. Por no entender lo difícil que era aceptar que tu propia madre podía estar mintiendo. Ahora lo entendía. Él había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Le conté a David cómo mi madre siempre necesitaba ser la mujer más atractiva de cualquier habitación. Cómo se enojaba si los hombres me prestaban más atención a mí que a ella. Cómo hacía comentarios hirientes sobre mi apariencia. ¿Estás segura de que quieres ponerte eso? Te queda un poco apretado. Tal vez deberías probar un peinado diferente, ese hace que tu cara se vea redonda. ¿Has pensado en hacer más ejercicio? Te estás poniendo un poco blanda en la cintura. Yo era talla 4. Siempre he sido delgada. Pero mi madre me hacía sentir enorme. Le conté cómo Tyler había sido diferente de mis otros novios. Cómo había establecido límites claros con mi madre desde el principio. Cómo había sido educado pero firme. Como cuando ella intentaba abrazarlo demasiado tiempo o tocarlo de forma inapropiada, él se apartaba. Como cuando ella hacía comentarios sugerentes, él los ignoraba o cambiaba de tema. Como mi madre empezó a odiarlo por eso. Ella decía que era frío, dije. Decía que no sabía ser cariñoso con la familia. Pero él no era frío. Solo se estaba protegiendo. Vio lo que ella estaba haciendo y se negó a seguirle el juego. Le conté a David sobre hace 3 semanas, cuando Tyler llegó a mi apartamento pálido y temblando. Como me contó que mi madre lo había llamado al trabajo, dijo que tenía una emergencia de plomería y necesitaba ayuda. Como fue allí porque era una buena persona que ayudaba a la gente cuando se lo pedían. Como cuando llegó, mi madre le abrió la puerta vestida con lencería negra y nada más. Dijo que intentó arrastrarlo hacia adentro, continué, con la voz quebrada. Dijo que ella le dijo que sabía que él la deseaba, que todos los hombres la deseaban, que yo solo era una niña jugando a disfrazarse y que ella era una mujer real que podía darle lo que necesitaba. La mandíbula de David se tensó, sus manos se cerraron en puños. Tyler se fue de inmediato, dije. Ni siquiera esperó a escuchar qué falsa emergencia se había inventado. Vino directo a mi apartamento y me lo contó todo. Estaba tan alterado. No dejaba de disculparse como si fuera culpa suya de alguna manera, como si hubiera hecho algo para provocarla. Lo sostuve mientras temblaba. Le dije que no era su culpa. Le dije que le creía. Y le había creído. Finalmente, después de años de poner excusas para mi madre, le había creído a alguien más por encima de ella. Hablamos de cortar el contacto con ella. Dije que Tyler quería protegerme de ella. Dijo que ella era peligrosa, que la forma en que actuaba no era normal, que alguien que no aceptaba un no por respuesta era capaz de cualquier cosa. Miré a David. Su rostro estaba muy quieto, controlado, pero sus ojos estaban llenos de dolor. Tenía razón, susurré. Ella no aceptaba un no por respuesta. Y mira lo que pasó. David guardó silencio un largo rato. La gente empezaba a salir de la capilla ahora, el servicio había terminado. Mi madre estaba en medio de un grupo de personas, todavía llorando, todavía aceptando consuelo.
Me vio sentada con David y sus ojos se entrecerraron. ¿Le contaste algo de esto a la policía?, preguntó David. No hubo una investigación. Se dictaminó como un accidente. Tal vez debería haber una investigación. Patricia salió entonces y se sentó a mi otro lado. Me tomó la mano. La suya era pequeña y suave. Una mano de madre. Cuéntame sobre las escaleras, dijo. Así que las describí. Las escaleras del sótano en la casa de mi madre. Estaban alfombradas con una gruesa alfombra beige. Había una barandilla de madera en un lado. Las paredes estaban pintadas de blanco y había buena iluminación. Mi madre había instalado luces empotradas hacía unos años. Las escaleras no eran especialmente empinadas, no comparadas con algunos sótanos que he visto. Había 13 escalones en total. ¿Encontraron algo al final?, preguntó Patricia. Botellas de vino, cristales rotos, algo que pudiera explicar por qué se cayó. Me di cuenta de que no lo sabía. Había estado tan concentrada en Tyler, en llegar al hospital, en lidiar con el shock de su muerte, que no había hecho preguntas básicas sobre la escena. No lo creo, dije. ¿Había vino?, preguntó David. ¿Realmente tu madre tenía vino en su sótano que le hubiera pedido a Tyler que buscara? Lo pensé. Mi madre no bebía mucho. Siempre estaba en alguna dieta o limpieza. Y cuando bebía, era champán caro o vino blanco, del tipo que guardaba en un enfriador de vinos en su cocina, no en un sótano. No creo que tenga una colección de vinos en su sótano, dije lentamente. Nunca he visto ninguna. David y Patricia se miraron, pasando entre ellos alguna comunicación silenciosa. Vamos a la policía, dijo David, poniéndose de pie. Ahora mismo. La detective que tomó nuestra declaración era una mujer llamada Amber Rodríguez. Tenía unos 40 años, aspecto cansado, cabello oscuro a la altura de los hombros que empezaba a encanecer en las sienes y ojos amables tras unas gafas, sin montura. Llevaba una chaqueta sencilla sobre una camisa blanca, y había una taza de café frío en su escritorio junto a una foto enmarcada de 2 hijos adolescentes. Escuchó todo lo que dije sin interrumpir, tomó notas con letra pulcra, hizo preguntas aclaratorias. No me hizo sentir loca ni dramática ni como si estuviera perdiendo el tiempo. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Estas son acusaciones serias. Sé que entienden que sin pruebas, esto es muy difícil de demostrar. El médico forense lo dictaminó como una muerte accidental. No hubo testigos aparte de su madre. Y el duelo a veces puede hacernos ver cosas que no están ahí. Hacernos querer culpar a alguien. No estoy loca, dije firmemente. Y no me estoy inventando esto. Algo pasó en esa casa. Algo que ella no nos está contando. Amber me estudió por un momento. Luego miró a David y Patricia. ¿Qué opinan ustedes? Yo le creo, dijo David de inmediato. Tyler era mi hijo. ¿Lo conocía? No era descuidado. No era el tipo de persona que se caería por un tramo de escaleras a mitad del día sin motivo. ¿Y su esposa? La voz de Patricia era suave pero firme. Tyler nos llamó 2 días antes de morir. Dijo que la madre de Madison lo estaba acosando. Dijo que estaba preocupado por lo que ella podría hacer.
Nos preguntó si pensábamos que debía solicitar una orden de alejamiento. Amber se enderezó. ¿Dijo eso? Sí. Le dijimos que hablara primero con Madison, que intentara manejarlo como una familia. La voz de Patricia se quebró. Le dijimos que le diera una oportunidad más. Pensamos que tal vez si la confrontaba directamente, si le decía firmemente que se detuviera, ella lo haría. No pensamos que... No pudo terminar. David le rodeó los hombros con el brazo. Amber guardó silencio un momento. Luego dijo, déjenme hacer algunas llamadas. Pasaron 2 semanas, pero reabrieron la investigación. Registraron la casa de mi madre con un equipo forense. Examinaron las escaleras del sótano con más cuidado. Entrevistaron a los vecinos para establecer una línea de tiempo. Revisaron los registros telefónicos. Miraron todo con ojos nuevos. Y encontraron algo. Había una cámara de seguridad en la casa de al lado. Los vecinos, una pareja de ancianos llamados los Henderson, la habían instalado 6 meses antes tras una serie de robos en el vecindario. No la habían mencionado inicialmente porque no pensaron que fuera relevante, después de todo, apuntaba a su propia propiedad. Pero las cámaras tienen ángulos amplios, y esta captó parte de la entrada de mi madre y su entrada lateral, la entrada que conducía directamente a las escaleras del sótano. Las imágenes mostraban a Tyler llegando a casa de mi madre a la 1:47 de la tarde. Se sentó en su coche durante 3 minutos antes de salir, como si se estuviera armando de valor. Luego caminó hacia la puerta y llamó. Mi madre abrió. Hablaron un momento en el umbral. Incluso sin audio, se podía leer el lenguaje corporal de Tyler, rígido, incómodo, manteniendo la distancia entre ellos. Mi madre hizo un gesto para que entrara. Él dudó. Ella dijo algo más. Él miró su teléfono, comprobando la hora, tal vez, luego asintió y entró. 43 minutos después, mi madre salió sola. Estaba hablando por teléfono. Estaba tranquila, demasiado tranquila para alguien que acababa de encontrar al novio de su hija muerto en su sótano. Caminó hasta el final de la entrada, miró a ambos lados de la calle y volvió a entrar. 4 minutos después de eso, volvió a salir. Esta vez estaba llorando, visiblemente alterada. Se subió a su coche y se fue, se dirigió al hospital, presumiblemente para estar allí cuando llegara la ambulancia con el cuerpo de Tyler. ¿Pero qué había pasado en esos 43 minutos? ¿Y por qué había salido tranquila y serena? Miró a su alrededor y luego volvió a entrar antes de descubrir el cuerpo de Tyler. La detective Rodríguez vino a mi apartamento para hablarme del vídeo. Trajo a otro detective con ella, un hombre mayor llamado Frank Moretti. Se sentaron en mi sala de estar, la sala donde Tyler y yo habíamos pasado tantas noches viendo películas y comiendo comida para llevar y hablando de nuestro futuro, y me enseñaron las imágenes en un portátil. Registramos el sótano más a fondo, dijo Amber. Había arañazos en la pared. Heridas defensivas, creemos, como si alguien hubiera intentado agarrarse a algo mientras caía. Pero lo raro es que estaban más arriba de lo que deberían haber estado. Demasiado arriba para alguien que simplemente falló un escalón. ¿Qué significa eso? Significa que pudo haber sido empujado por detrás con una fuerza significativa, dijo Frank. Su voz era ronca y pragmática.
Lo suficiente como para hacerlo volar por el aire un momento antes de golpear las escaleras. La trayectoria de la caída, los puntos de impacto en las escaleras, la posición final del cuerpo. Todo es consistente con un empujón violento desde el rellano superior. Se me revolvió el estómago. Imaginé los últimos momentos de Tyler, de pie en lo alto de esas escaleras, mi madre detrás de él. Un empujón repentino, el terror de la caída, el impacto, el dolor. El saber, en esos segundos finales, que había tenido razón al tenerle miedo. ¿Pueden probarlo?, pregunté. Lo estamos intentando. Ayer trajimos a su madre para interrogarla. Se mantuvo en su historia. Dijo que Tyler vino a preguntar sobre proponerte matrimonio. Dijo que lo envió a por vino como excusa para darle un momento para organizar sus pensamientos. Dijo que oyó un estruendo y lo encontró al pie de las escaleras. Pero no había vino, dije. ¿Correcto? Registramos todo el sótano. Ni almacén de vino, ni botellas de vino, ni estante para vinos. Nada que sugiera que tuviera algún motivo para bajar allí. ¿Qué dijo cuando le señalaron eso? Amber y Frank intercambiaron miradas. Dijo que debió de equivocarse, que tal vez le pidió que revisara el disyuntor o que sacara algo del almacén. No dejaba de cambiar su historia, intentando encontrar algo que encajara. Eso no es sospechoso en absoluto, dije con amargura. Es muy sospechoso, coincidió Amber. Pero sospechoso no es lo mismo que prueba. Necesitamos más. Le preguntamos desde que Escalón se cayó, añadió Frank. Dijo que desde el tercero o cuarto desde arriba. Y el patrón de salpicaduras de sangre e impactos sugieren que cayó desde mucho más arriba, más bien como si lo hubieran empujado desde el rellano en la parte superior de las escaleras con fuerza suficiente para lanzarlo al aire antes de hacer contacto con los escalones. El patólogo forense revisó la autopsia. Las lesiones son consistentes con una caída desde esa altura con una fuerza significativa detrás. El ángulo de la fractura de cráneo, el daño en la columna cervical, la forma en que se rompieron las costillas. Todo apunta a un empujón violento, no a un simple tropiezo. Así que está mintiendo. Definitivamente está mintiendo sobre algo, dijo Frank. Pero tenemos que demostrar que ocurrió realmente. Y eso significa que necesitamos algo más que inconsistencias en su historia. Siguieron investigando. Revisaron los registros telefónicos de Tyler y de mi madre. Lo que encontraron fue condenatorio. En las 3 semanas antes de la muerte de Tyler, mi madre lo había llamado 47 veces. 47 veces en 3 semanas. Tyler solo había contestado 2 veces, y ambas llamadas duraron menos de 2 minutos. También le había enviado muchos mensajes de texto. La compañía telefónica recuperó los mensajes. Los imprimieron y me los enseñaron en la oficina de Amber. Me temblaron las manos mientras los leía. Estás cometiendo un error al elegirla a ella antes que a mí. Puedo darte cosas que ella nunca podrá. Sé lo que los hombres quieren de verdad. Crees que la quieres, pero no sabes lo que es el amor. Pasión real, deseo real. ¿Por qué no respondes a mis llamadas? Solo quiero hablar. Estás siendo un niño. Una noche conmigo y lo entenderías. Deja de ignorarme. No voy a dejar que tires por la borda lo que podríamos tener juntos. Lo sentiste aquel día, sé que lo sentiste.
La conexión entre nosotros. Madison es una niña. No puede satisfacerte como yo. Tenemos que hablar. Ven a casa. Esto es ridículo. Lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser. Te doy una última oportunidad. Ven a hablar conmigo o le diré que me besaste. No me pongas a prueba, Tyler. Siempre consigo lo que quiero. Si no vienes, le diré que intentaste acostarte conmigo. Ella me creerá. Siempre me cree. Ese último fue enviado la mañana que murió, a las 9:23 de la mañana. Menos de 5 horas antes de que él se presentara en su casa. Los leí 3 veces, intentando reconciliar estos mensajes con la madre que creía conocer. Pero la verdad era que esta era mi madre. Esto era lo que siempre había sido. Yo solo había estado demasiado cerca para verlo con claridad. Él nunca la besó, dije, mirando a Amber. Él nunca quiso nada de esto. Le creo. Ella lo amenazó. Lo chantajeó para que fuera. Ciertamente lo parece. ¿Es esto suficiente? ¿Pueden arrestarla? Amber dudó. Es prueba de acoso, de obsesión. Establece el motivo. Pero no prueba que lo empujara. Un abogado defensor argumentaría que él fue para decirle que parara y que luego realmente se cayó. Que los mensajes prueban que ella lo quería, pero no que lo mató. Pero combinado con todo lo demás. Combinado con todo lo demás, tenemos un caso. No es algo infalible, pero hay un caso. Los mensajes establecen el motivo y demuestran que lo atrajo allí con falsas pretensiones. Las grabaciones de seguridad muestran un comportamiento sospechoso tras su muerte. Los informes forenses sugieren que fue empujado. Su historia cambiante sobre por qué estaba en el sótano, la falta de vino o cualquier otra razón para que estuviera en esas escaleras. Es circunstancial, pero se está armando. ¿Y ahora qué pasa? Ahora hablaremos con la fiscal del distrito. A ver si cree que tenemos suficiente para presentar cargos. La fiscal se llamaba Catherine Walsh. Tenía unos 50 años, ojos penetrantes, cabello gris corto y fama de aceptar casos difíciles. Se reunió conmigo, con los padres de Tyler y con los detectives en su oficina 3 días después. Lo había revisado todo, los mensajes, el vídeo, los informes forenses, las declaraciones de los testigos. Estaba sentada tras su escritorio con carpetas llenas de pruebas extendidas ante ella. Esto es lo que tenemos, dijo. Pruebas claras de acoso y obsesión. Pruebas claras de que la víctima fue atraída a casa de la acusada bajo falsas pretensiones. Pruebas claras de que la acusada mintió sobre las circunstancias de su muerte. Pruebas forenses consistentes con un empujón violento en lugar de una caída accidental. Y tenemos el motivo, rechazo y rabia. ¿Es suficiente?, preguntó David. Catherine se reclinó en su silla. En un mundo perfecto, tendríamos una confesión o un testigo o un vídeo del incidente real. Pero no vivimos en un mundo perfecto. Lo que tenemos es un caso circunstancial sólido. La cuestión es si un jurado condenará basándose en esas pruebas. ¿Qué cree usted?, preguntó Patricia. Creo que la muerte de su hijo no fue un accidente. Creo que Victoria Chen lo mató porque él rechazó sus insinuaciones. Y creo que podemos demostrarlo más allá de toda duda razonable,
Hizo una pausa. Pero le seré sincera, va a ser un juicio difícil. La acusada es una mujer atractiva, con facilidad de palabra y sin antecedentes penales. Va a interpretar el papel de la afligida, casi suegra. Su equipo de defensa va a pintar a su hijo como alguien descuidado. Tal vez incluso sugieran que era emocionalmente inestable. Dirán que los mensajes fueron malinterpretados, sacados de contexto. Crearán dudas donde puedan. ¿Pero lo intentará? Pregunté. Catherine me miró. Me miró de verdad. Sí, lo intentaré. Porque creo que la justicia lo exige. Arrestaron a mi madre un jueves por la mañana. Yo no estaba allí, pero me enteré por mi tía Linda al cabo de una hora. Era la hermana pequeña de mi padre, la única persona de nuestra familia que nunca se había creído el papel de mi madre. Madison, se han llevado a Victoria, dijo Linda, con voz temblorosa. Se presentaron en su casa con una orden judicial, esposas, todo. La acusan de asesinato. Lo sé, dije. Yo fui quien fue a la policía. Silencio al otro lado de la línea. Luego, oh, cielo. Lo mató, dijo la tía Linda. Porque él no quiso acostarse con ella. Te creo, dijo Linda en voz baja. Desearía que no fuera así, pero te creo. Victoria siempre ha sido. Madison, tengo que contarte algo. Algo que debí decirte hace años. ¿Qué? Linda respiró hondo. Cuando tenías 12 años, tu madre se le insinuó a mi marido, a tu tío Greg. Estábamos en aquella reunión familiar en el lago Tahoe. ¿Te acuerdas? Greg y yo tuvimos una pelea enorme aquel fin de semana y casi nos divorciamos. Probablemente no recuerdes esa parte, tus padres te protegieron de ello. Yo recordaba la reunión. Recordaba que mi tía y mi tío apenas se hablaban. Recordaba que nos fuimos antes. ¿Qué pasó? Tu madre se emborrachó una noche después de que todo el mundo se fuera a la cama. Fue a nuestra habitación. Greg seguía despierto, leyendo. Entró vestida con casi nada e intentó meterse en la cama con él. Él la apartó, le dijo que se fuera. Ella se rió como si fuera una broma, como si no acabara de intentar acostarse con el marido de su cuñada. ¿Y tú? Greg me lo contó inmediatamente. Confronté a Victoria a la mañana siguiente. Lloró y dijo que estaba borracha. Que no se acordaba. Que nunca haría algo así. Me suplicó que no se lo dijera a nadie porque destruiría a la familia. Y, como una idiota, me quedé callada. Pensé que era un incidente aislado. Pensé que tal vez ella realmente había estado demasiado borracha para saber lo que hacía. Pero no fue algo aislado. No. Con los años, la vi hacerlo una y otra vez. Diferentes hombres, siempre con una negación plausible, siempre con una excusa. Y todo el mundo la creía siempre porque es hermosa y encantadora. ¿Y quién sospecharía que alguien como Victoria es una depredadora? ¿Por qué no me lo dijiste? Eras una niña. Luego una adolescente. Luego una joven adulta intentando tener una relación con su madre. ¿Cómo iba a decirte que tu madre era? Se detuvo. Lo siento, Madison. Debí decir algo antes. Debí protegerte mejor. No es culpa tuya.
Sí lo es. Todos la ayudamos al quedarnos callados, al poner excusas, al proteger su reputación en lugar de proteger a las personas a las que hería. Y ahora Tyler está muerto porque no la detuvimos. No pude discutirlo, porque tenía razón. Tyler estaba muerto porque todo el mundo se había pasado décadas poniendo excusas para Victoria Chen. Porque a las mujeres hermosas que lloran y se hacen las víctimas siempre se les concede el beneficio de la duda. Porque vivimos en un mundo donde se protege a los depredadores en lugar de a sus víctimas. La lectura de cargos de mi madre fue 2 días después de su detención. Se declaró no culpable. Su abogado argumentó que era un pilar de la comunidad, que no tenía antecedentes penales y que debía quedar en libertad bajo fianza. Catherine Walsh argumentó que existía riesgo de fuga y que era un peligro para la comunidad, que no había mostrado remordimiento, que había intentado encubrir su crimen y difamar a la víctima. La jueza fijó la fianza en $500,000. Mi madre la pagó el mismo día. Unos amigos ricos se juntaron para cubrirla. Estaba fuera por la tarde, de vuelta en su casa, libre para pasear como si no hubiera asesinado a mi novio a sangre fría. El juicio tardó 8 meses en empezar. 8 meses de disputas legales, mociones y presentación de pruebas. 8 meses de mi madre paseando libre mientras Tyler estaba bajo tierra. Durante esos 8 meses, intenté recomponer mi vida. Fui a terapia 2 veces por semana. La doctora Reeves estaba especializada en traumas y disfunciones familiares. Me ayudó a entender que lo que mi madre había hecho no era culpa mía. Que yo no podría haberlo evitado. Que la muerte de Tyler fue el resultado de las decisiones de él y de las decisiones de mi madre, no de las mías. Tú no trajiste a Tyler a la órbita de tu madre, me dijo la doctora Reeves. Él eligió estar contigo. Él eligió enfrentarse a ella. Él eligió establecer límites. Esas fueron decisiones valientes y saludables. Tu madre eligió responder con violencia. Eso es responsabilidad de ella, no tuya. También me uní a un grupo de apoyo para personas que habían perdido a seres queridos por la violencia. Nos reuníamos los jueves por la noche en el sótano de una iglesia en Brooklyn. Éramos 8 habituales, todos jóvenes enfrentándonos a pérdidas devastadoras y evitables. Estaba Amber, cuyo hermano había muerto de un disparo durante el robo a una tienda. Tenía 24 años, trabajaba como profesora y seguía teniendo pesadillas con la llamada de la policía. Estaba Jake, cuya novia había muerto por culpa de un conductor borracho que se saltó un semáforo en rojo. Guardaba la taza de café favorita de su novia en su cómoda y hablaba con ella todas las mañanas. Estaba Melissa, cuyo marido había muerto en una pelea de bar que empezó porque alguien tropezó con alguien y ninguno se disculpó. Estaba embarazada cuando ocurrió. Su hija tenía ya 4 meses. Estaba Troy, cuyo mejor amigo había sido atacado al azar en la calle por alguien que sufría una crisis de salud mental. Lugar equivocado, momento equivocado. Y estaba yo, la chica cuya madre mató a su novio porque él la rechazó. Nunca me hicieron sentir rara por ello. En el grupo de duelo, todos éramos personas cargando con pérdidas imposibles. El cómo no importaba tanto como la ausencia. ¿Se deja alguna vez de estar enfadada?, preguntó Amber una noche. Todos lo pensamos. No lo creo, dijo Jake finalmente. Creo que solo aprendes a llevarlo de forma diferente.
como si pasara de ser este dolor punzante y agudo a este dolor sordo y constante. Siempre está ahí, pero te vuelves más fuerte para soportar el peso. Tenía razón. Yo seguía enfadada. Furiosa, incluso, con mi madre por lo que me había quitado. Conmigo misma por no proteger mejor a Tyler. Con el mundo por ser un lugar donde algo así podía ocurrir. Pero estaba aprendiendo a vivir con ello. Aprendiendo a despertarme cada mañana y poner un pie delante del otro, aunque Tyler no estuviera allí para caminar a mi lado. El juicio comenzó finalmente en junio, casi un año después de la muerte de Tyler. El juzgado estaba en el centro, un edificio antiguo con suelos de mármol y techos altos que hacían que todo tuviera eco. El equipo de defensa de mi madre estaba dirigido por un hombre llamado Randall Pierce. Era de Nueva York, traje caro, cabello plateado perfectamente peinado. Se especializaba en defender a gente rica acusada de crímenes. Toda su estrategia quedó clara desde las declaraciones iniciales. Pintar a Tyler como un joven inestable que había desarrollado una fijación obsesiva por mi madre, y sugerir que su muerte fue o bien un accidente o posiblemente ni siquiera un accidente. Tal vez se había lanzado intencionadamente por las escaleras en un gesto dramático. Era asqueroso, pero era una estrategia legal eficaz. La acusación estaba dirigida por Catherine Walsh y su segundo, un joven fiscal llamado James Chen, sin relación con mi madre, a pesar del apellido compartido. Fueron metódicos, construyendo el caso pieza a pieza. Empezaron con los informes forenses. Un patólogo forense testificó sobre las lesiones de Tyler, explicando cómo el patrón de impacto sugería un empujón violento desde atrás en lugar de una simple caída. Mostraron diagramas, fotos, explicaron la física del asunto. Mi madre estaba sentada en la mesa de la defensa, con aspecto pequeño y triste. Se había vestido con cuidado para el juicio, ropa conservadora, maquillaje mínimo, cabello recogido, intentando parecer una víctima en lugar de una asesina. Llamaron a la detective Rodríguez, que testificó sobre la investigación, las inconsistencias en la historia de mi madre, la falta de vino en el sótano, las imágenes de la cámara de seguridad. Reprodujeron las imágenes en la sala. Tyler llegando, vacilante. Mi madre abriendo la puerta. Él entrando. Luego, 43 minutos más tarde, mi madre saliendo sola, tranquila, mirando a su alrededor. Volviendo a entrar. Saliendo 4 minutos más tarde, ahora visiblemente alterada. ¿Por qué alguien que acaba de encontrar al novio de su hija muerto en su sótano saldría fuera? ¿Miraría a su alrededor con calma y luego volvería a entrar antes de pedir ayuda? Preguntó Catherine. Randall Pierce objetó. Especulación. Sostenida, dijo la jueza. Pero el jurado escuchó la pregunta. Vieron el vídeo. Podían sacar sus propias conclusiones. Los mensajes de texto se presentaron como prueba. Las 47 llamadas, todos los mensajes, la desesperación creciente y luego la ira. La amenaza final, si no vienes, le diré que intentaste acostarte conmigo. Catherine los leyó en voz alta en el tribunal. Cada uno más condenatorio que el anterior. Vi las caras de los miembros del jurado mientras escuchaban, vi asco, vi cómo se daban cuenta de todo. Randall Pierce intentó replantearlos. Estos mensajes muestran a una mujer preocupada por la relación de su hija. Una madre que pensaba que el novio de su hija podría no ser digno de confianza. Sí, cruzó algunas líneas.
Sí, fue inapropiada, pero unos mensajes inapropiados no equivalen a un asesinato. Fue un buen intento, pero hasta él debía de saber lo débil que sonaba aquello. Los padres de Tyler testificaron. David habló de la llamada telefónica 2 días antes de que Tyler muriera, cuando Tyler le había preguntado sobre cómo conseguir una orden de alejamiento. Patricia habló de lo cuidadoso y concienzudo que era Tyler, de cómo lo revisaba todo 2 veces. Miraba a ambos lados 2 veces antes de cruzar la calle, siempre llevaba puesto el cinturón de seguridad. ¿Era su hijo el tipo de persona que se caería por descuido por un tramo de escaleras? Preguntó Catherine. Objeción, dijo Pierce. Pide una especulación. Reformularé. Basándose en sus 30 años de conocer a su hijo, ¿mostraba él características que hicieran improbable un simple accidente como caerse por las escaleras? Sí, dijo David con firmeza. Tyler era extremadamente cuidadoso. Incluso de niño era cauteloso, metódico. Planeaba las cosas. No corría riesgos innecesarios. Yo testifiqué. Le conté al jurado el patrón de comportamiento inapropiado de mi madre con mis novios. Sobre Jake, a quien acorraló y besó. Sobre Marcus, a quien hizo proposiciones. Sobre el incidente de la lencería 3 semanas antes de la muerte de Tyler. Pierce me interrogó agresivamente. Intentó sugerir que me lo estaba inventando porque estaba enfadada con mi madre. Intentó dar a entender que Tyler y yo teníamos problemas de pareja. Que tal vez Tyler se había sentido realmente atraído por mi madre y yo estaba en negación. ¿No es cierto que usted y la víctima discutían con frecuencia? Preguntó él. No. Nunca discutíamos. Como cualquier pareja, a veces no estábamos de acuerdo en cosas, pero no nos peleábamos. ¿No es cierto que se sentía insegura sobre los sentimientos de él hacia usted? No. Su madre es una mujer atractiva, ¿correcto? Objeción. Dijo Catherine. ¿Relevancia? Preguntó la jueza. Va al motivo, señoría. La fiscalía afirma que mi cliente estaba obsesionada con la víctima, pero ¿no es posible que la situación fuera a la inversa? ¿Que un hombre joven que sale con una mujer común pueda sentirse atraído por su madre atractiva? Me estremecí. Esa palabra, común, poco atractiva, fue como una bofetada. La jueza pareció irritada. Sostenida. Letrado, continué. Pero el daño estaba hecho. Pierce había plantado la semilla, la común Madison y la hermosa Victoria. ¿A cuál querría realmente un hombre? El juicio duró 3 semanas. Testigos expertos de ambas partes. Testigos de moralidad. Gente de la iglesia de mi madre diciendo qué maravillosa persona era. Gente del trabajo de Tyler diciendo qué gran tipo había sido. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cerca del final. La fiscalía tenía una pieza más de evidencia. Una cosa más que ataba todo. El teléfono de Tyler. Después de morir, la policía había recogido sus pertenencias de la escena. Su cartera, sus llaves, su teléfono. El teléfono estaba bloqueado e inicialmente no habían podido acceder a él, pero los padres de Tyler habían proporcionado su código de acceso y el equipo de técnicos forenses lo había revisado a fondo. Encontraron una aplicación de notas de voz. Tyler había estado grabando. No vídeo, solo audio.
Pero fue suficiente. Catherine lo reprodujo en el tribunal en la tercera semana del juicio. La sala estaba abarrotada. Los padres de Tyler estaban sentados en la primera fila, agarrados de la mano. Mi tía Linda estaba sentada a mi lado. Mi madre estaba sentada en la mesa de la defensa, muy quieta. Empezó la grabación. La voz de Tyler, baja pero clara. Voy a entrar. Si algo me pasa, quiero que alguien sepa por qué estoy aquí. Victoria, la señora Chen, lleva semanas acosándome. No deja de llamar. No deja de mensajear. Esta mañana me ha dicho que si no vengo a hablar con ella hoy, le dirá a Madison que me le insinué, que intenté besarla. No es verdad. Nada de eso es verdad. Pero sé que Madison tiene una relación complicada con su madre y no quiero empeorarla. No quiero que Victoria envenene a Madison contra mí con mentiras. Así que voy a entrar, decirle firmemente que pare y me iré. Eso es todo. Estaré de vuelta en el trabajo en 1 hora. Luego, silencio. Luego el sonido de la puerta de un coche abriéndose. Pasos sobre el pavimento. Alguien llama a una puerta. La voz de mi madre, Tyler, gracias por venir. No puedo quedarme mucho tiempo. Estoy en mi hora de almuerzo. Entra, por favor. Tenemos que hablar en privado. Pasos. Una puerta que se cierra. Luego la voz de mi madre otra vez, ahora más baja, íntima de una forma que me erizó la piel, estás muy guapo hoy. ¿Es una camisa nueva? Señor Chen, no he venido para. Llámame Victoria, por favor. Ambos somos adultos. No hay necesidad de ser tan formal. Estoy aquí porque dijiste que le dirías a Madison algo que no es verdad. Quiero que pares. ¿Parar qué? Su voz era juguetona, burlona, como si todo fuera un juego. Deja de llamarme. Deja de escribirme. Deja de. Hizo una pausa y pude oír la incomodidad en su voz. Deja de hacer lo que sea que estés haciendo. No sé a qué te refieres. Sí, lo sabes. Hace 3 semanas me invitaste aquí y me abriste la puerta en lencería. Me has estado enviando mensajes inapropiados. Has estado llamando constantemente. Me dijiste la semana pasada que sentías algo por mí, que tú y yo podríamos estar bien juntos. ¿Tan malo es? Su voz cambió, ahora más dura, más fría. ¿Querer a alguien, ver el potencial, reconocer lo que yo podría darte? Madison es mi hija y la quiero, pero es solo una niña. No sabe cómo cuidar a un hombre como tú. No como yo podría hacerlo. Amo a Madison. Voy a casarme con ella. No. Plana, fría, absoluta. No lo harás. Sí lo haré. Compré un anillo el mes pasado. Solo estoy esperando el momento adecuado para pedírselo. Y necesito que respetes eso y me dejes en paz. Estoy aquí para decirte que si vuelves a contactar conmigo, presentaré una orden de alejamiento. Si le cuentas a Madison alguna mentira sobre mí, le enseñaré tus mensajes. Todos. Verá exactamente lo que has estado haciendo. Una pausa. Entonces mi madre se rió. Fue un sonido feo,
nada parecido a su habitual risa delicada y musical. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes entrar en mi casa y amenazarme? No te estoy amenazando. Estoy poniendo un límite. Hay una diferencia. Arrogante pedazo de... Se detuvo, se recompuso. Cuando volvió a hablar, su voz era dulce como el almíbar. Tyler, no nos peleemos. Siento si te hice sentir incómodo. No era mi intención. ¿Por qué no te sientas? Hablemos de esto como adultos. Nos haré un café. No quiero café. Quiero que aceptes dejarme en paz. Está bien. Está bien, te dejaré en paz. ¿Contento? Ahora ven a sentarte solo un minuto. Terminemos esto con una nota agradable en lugar de con toda esta tensión. Pasos, luego la voz de Tyler, cautelosa, me quedaré de pie. Gracias. Como quieras. ¿Puedo al menos ofrecerte algo de beber? ¿Vino? Tengo una cosecha excelente en el sótano. Ven, te la enseñaré. Tengo que volver al trabajo. Solo 2 minutos, por favor. Quiero enseñarte algo ahí abajo. Un regalo que compré para Madison. Quiero tu opinión sobre si le gustará. Una pausa. Imagino a Tyler sopesando sus opciones, intentando ser educado a la vez que deseaba salir de allí. Está bien. 2 minutos. Pasos. Bajando las escaleras según el eco. La voz de Tyler, ¿qué querías enseñarme? Esto, la voz de mi madre, cercana, íntima. Esto es lo que quería enseñarte. Señor Chen, ¿no? Un beso. Eso es todo. Un beso y te dejaré en paz. ¿Lo prometo? No. Me voy. Esto ha sido un error. No te alejes de mí. Su voz era aguda ahora, furiosa. ¿Sabes cuántos hombres matarían por una oportunidad conmigo? ¿Sabes la suerte que tienes de que te quiera? Yo no te quiero a ti. Quiero a Madison. Amo a Madison. ¿La amas? Mi madre volvió a reírse, ese sonido feo y amargo. ¿Crees que esa ratoncita vale más que yo? ¿Crees que ella puede darte lo que yo? Adiós, señora. Chen. Hoy mismo llamaré a ese abogado. He dicho que no te alejes de mí. Su voz subió hasta convertirse en un grito. Un forcejeo. La voz de Tyler, alarmada, ¿qué estás? Suéltame. No puedes rechazarme. Nadie me rechaza. Nadie. ¿Suelta? Luego un sonido. Un sonido duro, violento. Un empujón, tal vez, o un choque. Luego la voz de Tyler, solo una palabra, aguda de terror, no. Un estruendo. Un sonido terrible y nauseabundo de algo, alguien, golpeando algo duro. Múltiples impactos. Un sonido de rodar y caer. Luego, silencio. Luego un sonido de jadeo, húmedo y forzado. Como alguien intentando respirar a través de costillas rotas y un pulmón colapsado. La voz de mi madre, sin aliento, oh Dios. Oh Dios. ¿Tyler? Tyler, levántate. Esto es.
Tienes que levantarte, Tyler. Más de ese sonido de jadeo húmedo, volviéndose más silencioso. No. No, 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 no. No puedes. Tyler, por favor. Oh Dios. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? El jadeo se detuvo. Silencio total durante unos 10 segundos. Luego la voz de mi madre otra vez, diferente ahora. Más tranquila. Calculadora. Está bien. Está bien. Vino a hablar de Madison. Quería proponerle matrimonio. Lo envié abajo a por vino. Se cayó. Fue un accidente. Un accidente. Nadie puede probar lo contrario. Se cayó. Esa es la historia. Pasos subiendo las escaleras. Una puerta que se cierra. Silencio. 5 minutos de silencio en la grabación. Luego pasos de nuevo. Mi madre volviendo a bajar. Su voz probando, ¿Tyler? ¿Tyler? ¿Cielo? Como si acabara de descubrirlo. Luego un grito, practicado, perfecto. ¡Oh, Dios mío! No. Por favor, no. Más pasos. Subiendo. Una puerta. Luego, un minuto después, la voz de mi madre otra vez, tranquila ahora, profesional, 911, ¿cuál es su emergencia? La grabación terminó. La sala del tribunal estaba en silencio. Silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Yo estaba llorando, lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. A mi lado, la tía Linda se tapaba la boca con la mano. En la primera fila, Patricia sollozaba en el hombro de David. Mi madre estaba sentada en la mesa de la defensa, totalmente inmóvil. Su rostro estaba en blanco, vacío, como si ni siquiera estuviera allí. Randall Pierce se levantó, abriendo la boca, probablemente para objetar o pedir la anulación del juicio o algo así. Pero, ¿qué podía decir? Todos lo habíamos oído. Cada palabra. Cada sonido. El terror de Tyler, el impacto, los sonidos húmedos de su muerte. La comprensión de mi madre de lo que había hecho, seguida inmediatamente por su decisión de mentir al respecto. La jueza golpeó su mazo. Haremos un receso. 1 hora. Se llevaron al jurado. Se llevaron a mi madre. Me quedé en mi asiento, incapaz de moverme. La grabación seguía reproduciéndose en mi cabeza. La voz de Tyler, amo a Madison. Y la respuesta de mi madre, no vas a casarte con ella. Lo había matado por amarme. Por elegirme a mí antes que a ella. Esa era la verdad, la fea verdad narcisista. No podía soportar que alguien me prefiriera a mí antes que a ella. No podía tolerar el rechazo. Así que se lo llevó para siempre. El jurado deliberó durante 3 horas. Eso fue todo. 3 horas para decidir si Victoria Chen era una asesina. Regresaron con el veredicto a las 4:30 de la tarde. Culpable. Asesinato en 2º grado. De 15 años a cadena perpetua. Los padres de Tyler me abrazaron en el pasillo del juzgado después. Patricia me tomó la cara con las manos,
su propio rostro mojado por las lágrimas. Gracias, dijo. Gracias por no dejar que se saliera con la suya. Gracias por luchar por nuestro hijo. Lo siento, dije. Siento mucho haberlo traído a su vida. No, la voz de David era firme. No te disculpes. Tyler te amaba. Esa fue su elección, y fue una buena elección. Lo que le pasó no fue culpa tuya. Fue de ella y solo de ella. Mi madre me miró mientras se la llevaban esposada. No parecía enfadada. Parecía confundida, como si realmente no pudiera entender cómo había pasado esto, cómo había terminado allí. Como si todavía creyera que no había hecho nada malo. Como si Tyler de alguna manera la hubiera obligado al atreverse a rechazarla. Eso fue hace 6 meses. Está en Meadowbrook Correctional ahora, una prisión de mujeres de seguridad media a 3 horas al norte. Me envía cartas. No las abro. Mi tía Linda sí lo hace, y me dice que todas son iguales, mi madre haciéndose la víctima. Insistiendo en que es inocente, afirmando que Tyler se cayó, diciendo que yo la traicioné, diciendo, te arrepentirás de testificar contra tu propia madre. Su abogado está presentando apelaciones. Catherine Walsh dice que no llegarán a ninguna parte. Las pruebas eran demasiado sólidas, la grabación demasiado condenatoria. Ningún tribunal de apelación va a revocar esta condena. Pero los narcisistas no aceptan la derrota. Siguen luchando, siguen inventando historias, siguen intentando reescribir la realidad para que encaje con su versión de los hechos. Mi madre probablemente morirá en prisión, creyendo todavía que es la víctima de todo esto. He estado viendo a la doctora Reeves 2 veces por semana desde que terminó el juicio. Hablamos sobre el trauma y la curación y sobre cómo reconstruir una vida después de algo como esto. Ella se especializa en hijos adultos de padres narcisistas. Me dice que lo que pasé no es inusual, que muchos hijos de narcisistas tienen sus vidas controladas y manipuladas de formas que parecen imposibles de explicar a la gente que no lo ha vivido. Sobreviviste a ella, me dijo la doctora Reeves la semana pasada. Eso no es poco. La mayoría de la gente con madres como Victoria no sale intacta. Pero tú sí. Eres fuerte, Madison. Más fuerte de lo que crees. Visito la tumba de Tyler todos los domingos. Está en el cementerio de Riverside, bajo un gran roble. Sus padres eligieron el lugar. La lápida es de granito gris sencillo con su nombre, sus fechas y una frase de su poema favorito de Mary Oliver. Dime, ¿qué planeas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Le traigo café de su cafetería favorita cada vez que voy. Solo, con 2 de azúcar. Vierto un poco en la tierra, junto a su lápida, ofrendas para los muertos, como algún ritual antiguo. Luego me siento y le hablo de mi semana. De cómo están sus padres, de cómo me ascendieron en el trabajo, de cómo estoy aprendiendo a confiar en la gente de nuevo. De cómo lo extraño cada día, en las cosas grandes y en las pequeñas. Extraño su risa, su mano en la mía, la forma en que decía mi nombre, el futuro que se suponía que íbamos a tener. La semana pasada, finalmente revisé el resto de las cosas de Tyler. Sus padres las habían empaquetado y guardado en mi armario porque yo no había estado preparada para enfrentarme a ellas. Pero la doctora Reeves dijo que podría ayudar con el cierre. Así que revisé las cajas una por una.
su ropa, guardé su sudadera favorita, la azul marino que usaba todo el tiempo. Ya no huele a él, pero a veces me la pongo de todos modos. Sus libros, era un lector, sobre todo de ciencia ficción y fantasía. Doné la mayoría a la biblioteca, me quedé con unos cuantos favoritos. Su ordenador, Patricia quería quedárselo. Tenía fotos de Tyler de niño, vídeos, recuerdos. Su joyero, solo unas pocas cosas. Un reloj que le regaló su grandfather. Su anillo de graduación de la universidad. Y una pequeña caja de terciopelo escondida en el fondo. Dentro había un anillo. Sencillo, elegante. Una banda de platino con un solo diamante. Exactamente lo que yo habría elegido. Había una nota con la letra cuidadosa de Tyler, para Madison, cuando sea el momento adecuado, cuando su madre no pueda arruinarlo. Me quedé allí, en mi armario, sosteniendo ese anillo, ese futuro que nunca sucedería. Y lloré, un llanto amargo. De esos en los que no puedes respirar y todo el cuerpo te tiembla. Lo había comprado 6 meses antes de morir. Según el recibo de la caja, lo había pagado durante 4 meses en un plan de pagos porque era caro y quería regalarme algo bueno. Había estado planeando, esperando, intentando averiguar cómo pedirme matrimonio sin que mi madre lo convirtiera en algo sobre ella. Nunca tuvo la oportunidad. Ahora llevo el anillo. No en el dedo anular, eso me parece mal. De alguna manera, llevar un anillo de compromiso cuando nunca tendré el compromiso, nunca tendré la boda, nunca tendré el matrimonio. Pero lo llevo en una cadena alrededor del cuello, cerca del corazón. A veces la gente me pregunta por él. Les digo que perteneció a alguien a quien amé. A alguien que murió protegiéndome, en cierto modo. Porque eso es lo que Tyler intentaba hacer. Protegerme de mi madre. Proteger nuestro futuro juntos. Lo consiguió, supongo, solo que no de la forma que ninguno de los dos queríamos. Mi tía Linda viene casi todos los martes por la noche ahora. Pedimos comida y vemos la tele y no hablamos de mi madre a menos que yo quiera, que a veces quiero y a veces no. Una noche, tal vez 3 meses después del juicio, me dijo que había visitado a mi madre en prisión. ¿Por qué? Pregunté. Quería mirarla a los ojos y ver si había algún remordimiento, alguna comprensión de lo que había hecho. Y nada. Hablaba de Tyler como si fuera una posesión que alguien le hubiera quitado, como si él le debiera algo. Dijo que él la había estado provocando, que había coqueteado con ella, que cuando ella intentó estar con él se asustó y por eso se cayó. Dijo que tú lo pusiste en su contra. ¿Está loca? No, dijo Linda pensativamente. No está loca. Es una narcisista. Literalmente no puede concebir un mundo donde ella no sea el centro de todo. Donde alguien pueda mirarla y ver más allá de la belleza, hasta el vacío que hay debajo. Donde un no significa no y no solo esfuérzate más. Nunca cambiará, Madison. La gente como Victoria no cambia. Solo se vuelven mejores escondiendo lo que son. Pensé en eso después de que se fuera. En cómo mi madre había estado escondiendo lo que era durante toda mi vida. En lo buena que había sido interpretando a la víctima, a la mártir, a la mujer incomprendida que solo intentaba hacerlo lo mejor posible. Hasta que no pudo esconderse más. Hasta que Tyler dijo no demasiadas veces y ella estalló.
Patricia me llama cada pocas semanas. Hablamos de Tyler. Me cuenta historias de cuando era niño. Cómo solía construir elaboradas estructuras de Lego y se disgustaba si alguien movía una sola pieza. Cómo pasó un verano entero cuando tenía 12 años aprendiendo a cocinar porque quería hacerle la cena a su madre por su cumpleaños. Cómo lloró cuando se fue a la universidad porque los iba a echar de menos, aunque estaba emocionado por la aventura. Habría sido un buen marido, dijo la última vez que hablamos. Un buen padre algún día. Ya era tan cariñoso, tan atento. Habría querido tanto a sus hijos. Lo sé, dije. Me alegro de que te tuviera a ti, Madison. Aunque solo fueran 2 años, lo hiciste feliz. Nos lo decía todo el tiempo. Lo feliz que lo hacías. Pienso mucho en eso. En cómo 2 años fue todo lo que tuvimos. En cómo mi madre nos quitó décadas. Toda una vida que deberíamos haber tenido. Hijos que deberíamos haber criado. Envejecer juntos. Sentados en un porche en algún lugar, viendo atardeceres. Todo eso se fue porque Victoria Chen no pudo aceptar un rechazo. Pero también pienso en lo que significaron esos 2 años. En cómo Tyler me enseñó lo que era el amor de verdad. En cómo me enseñó que los límites eran saludables. Que decir no estaba bien. Que merecía respeto. Que no estaba loca por pensar que el comportamiento de mi madre estaba mal. Él me dio las herramientas para sobrevivir a mi madre. El valor para enfrentarme a ella. La claridad para verla tal como era en realidad, aunque le costara todo. Empecé a salir con alguien de nuevo hace 2 meses. Nada serio, solo citas para tomar café, acostumbrándome a estar con alguien nuevo, aprendiendo a confiar otra vez. ¿La doctora? Reeves dice que es saludable, que no debería sentirme culpable por seguir adelante, que Tyler querría que yo fuera feliz. Sé que tiene razón, pero sigue siendo difícil. Cada vez que me río de algo que dice una cita, me siento culpable. Cada vez que me divierto, hay una voz en mi cabeza preguntándome cómo puedo ser feliz cuando Tyler está muerto. Pero lo estoy intentando. Un día a la vez. Una cita a la vez. Hay un chico, Marcus, un Marcus diferente, no el ex. Es ingeniero de software. Ojos amables, paciente. Hemos tenido 3 citas. Él sabe lo de Tyler, sabe lo de mi madre, sabe todo el lío complicado y trágico de mi pasado reciente, y no ha salido huyendo. Has pasado por algo terrible, me dijo en nuestra segunda cita. Pero eso no te define. No eres solo tu trauma. También eres inteligente y divertida y valiente de remate por hacer lo que hiciste. No sé si saldrá algo con Marcus. Tal vez sí, tal vez no. Pero es agradable saber que todavía puedo conectar con alguien. Que mi madre no destruyó mi capacidad de confiar por completo. Sigo yendo al grupo de duelo todos los jueves. Ayuda a hablar con gente que entiende lo que es perder a alguien por la violencia, que tu vida se divida en un antes y un después. Cargar con la rabia, el duelo y la culpa del superviviente, todo mezclado. La semana pasada, Amber dijo algo que se me quedó grabado. Hablábamos del cierre, de si tal cosa existe cuando pierdes a alguien de la forma en que nosotros lo hicimos. No creo que tengamos un cierre, dijo ella. Creo que logramos la aceptación. Aceptamos que se han ido.
Aceptamos que la vida no es justa. Aceptamos que tenemos que seguir viviendo aunque ellos no puedan. Y entonces construimos algo nuevo a partir de esa aceptación. Tiene razón. Estoy aprendiendo a aceptar. Aceptar que Tyler se ha ido. Aceptar que mi madre es exactamente quien demostró ser. Aceptar que no puedo cambiar nada de eso. Y estoy intentando construir algo nuevo. Una vida que honre la memoria de Tyler sin ser consumida por su muerte. Una vida que reconozca lo que hizo mi madre sin darle más poder sobre mí. Es difícil. Algunos días son más difíciles que otros. Algunos días me despierto y olvido por un momento que Tyler se ha ido. Que nunca volveré a oír su voz excepto en esa grabación. Que nunca volverá a hacerme el café como me gusta, ni a enviarme memes estúpidos, ni a abrazarme mientras vemos películas en su sofá. Esos días son los peores. Pero otros días me despierto y me siento agradecida. Agradecida de haberlo tenido. Agradecida de que me amara lo suficiente como para enfrentarse a mi madre. Agradecida de que documentara lo que estaba pasando. Agradecida de que me ayudara a ver con claridad. Una asesina, no una madre, ya no más. Solo una asesina que resulta que comparte mi ADN. Cambié mi nombre 6 meses después del juicio. Legalmente, ahora soy Madison Ellis. Ellis era el apellido de soltera de la madre de Tyler. Patricia lloró cuando se lo dije, dijo que eso habría hecho muy feliz a Tyler, que yo era de la familia, que siempre lo sería pasara lo que pasara. David me ayudó con el papeleo, fue al juzgado conmigo, firmó como testigo. Cuando la jueza lo hizo oficial, me abrazó y dijo, «Bienvenida a la familia, Madison Ellis». Mi madre envió una carta cuando se enteró. Contra mi buen juicio, la abrí. Era corta, escrita con su letra perfecta en papel de la prisión. Estás traicionando a tu familia, a tu sangre. Los estás eligiendo a ellos antes que a mí. A tu propia madre, la que te dio la vida. Algún día comprenderás que hice lo que tuve que hacer. Que Tyler intentaba alejarte de mí. Que te estaba protegiendo, que todo lo que he hecho ha sido por ti. ¿Te arrepentirás de esto, Madison? ¿Te arrepentirás de darme la espalda? La quemé en el fregadero de la cocina. Vi el papel rizarse, ennegrecerse y convertirse en ceniza. No sentí nada. Porque eso es lo que pasa con los narcisistas, reescriben la historia hasta ser los héroes de cada relato, incluso de aquellos en los que son claramente los villanos. Toman a sus víctimas y las convierten en villanos. Toman sus propias acciones y las retuercen hasta convertirlas en martirio. Mi madre se irá a la tumba creyendo que es la víctima. Que Tyler se merecía lo que le pasó por atreverse a rechazarla. Que yo soy la hija ingrata que la traicionó. Y yo me iré a la mía sabiendo la verdad. Que Tyler me amaba, que mi madre lo mató por ello, que se hizo justicia, por imperfecta que sea. No es el final que yo quería. Quería a Tyler vivo. Quería que nos casáramos, tuviéramos hijos y envejeciéramos juntos. Quería los domingos por la mañana haciendo tortitas y los viernes por la noche discutiendo sobre qué ver y los sábados perezosos sin hacer absolutamente nada. Lo quería todo. En cambio, tengo recuerdos. Un anillo en una cadena, una lápida que visito cada semana, un mensaje de voz de un hombre muerto y el conocimiento de que mi madre va a pasar el resto de su vida en una celda. No es suficiente.
Nunca será suficiente, pero es lo que tengo. Anoche volví a soñar con Tyler. El mismo sueño que tengo a veces. Estamos en aquella playa de Men, la que visitamos en agosto, 2 meses antes de que muriera. Agua fría y orillas rocosas y gaviotas gritando sobre nuestras cabezas. Él está sentado a mi lado en las rocas. Tan real como cualquier cosa. El sol se pone detrás de él, volviéndolo todo dorado. Lo hiciste bien, dice. Te echo de menos, digo. Lo sé. Yo también te echo de menos, sonríe, esa sonrisa torcida que yo amaba. Pero vas a estar bien, Madison. Mejor que bien. ¿Cómo lo sabes? Porque ya eres libre de ella. Libre de verdad. Ya no puede hacerte daño. Y eso vale algo. Eso lo vale todo. Me despierto llorando, pero no es un llanto triste. Es otra cosa. Algo parecido al alivio. Porque tiene razón. Soy libre. Mi madre ya no puede hacerme daño. No puede manipularme, ni hacerme luz de gas, ni hacerme dudar de mi propia realidad. No puede hacerme sentir pequeña. No puede robarme más de mi futuro. Ella está en una celda y yo no. Eso es justicia poética. La narcisista que necesitaba la atención de todo el mundo, encerrada donde nadie puede verla actuar. Donde su belleza no importa, donde su manipulación no funciona. Donde es solo un número más en un sistema al que ella no le importa nada en absoluto. Ella ahora es irrelevante. No tiene poder. Y yo soy Madison Ellis, ahora de 27 años, viva, libre, aprendiendo a ser feliz de nuevo. Tyler querría eso para mí. Sé que lo querría. Así que eso es lo que estoy haciendo. Un día a la vez, un paso a la vez. Aprendiendo a vivir en un mundo sin él. Aprendiendo a construir algo nuevo de las ruinas que mi madre dejó atrás. No es la vida que planeé. No es la vida que quería, pero es la mía. Y ella ya no puede quitármela. Nunca más. Jamás.